Hola, hola compañeros, maestro Gerardo. Nuestro tema a exponer es la educación como conquista, en específico la España y el español del siglo XVI. Nuestro equipo se llama Los Profetas y nuestro lema es la clave del éxito es ser perseverantes. El equipo está integrado por Valeria Hatsiri Gutiérrez Cervantes, Antonio Torres Oliva, Diego Yetzán Zamora Domínguez, Osvaldo García Pineda, Uriel Bonilla Galván y su servidora Helen Mabel Saucedo Romero. Ok, comenzamos con una pequeña introducción acerca de las vigencias de la época. Como ya mencioné, yo soy Helen Mabel Sosa Romero y comenzaré hablando sobre la transición de la Edad Media y la Edad Moderna, que en experiencia medieval del pueblo español se relacionaban bastante el tema romano y el tema español en cuestión a monarquías, en donde no se rompieron los principios y tradiciones de la Edad Media, eh, que continuaban con las conquistas, guerras. En España se mantuvo ese régimen, de hecho hasta la actualidad se mantiene ese régimen de monarquías y y todo esto comenzó a partir del siglo XVI y pues aproximadamente se cierra en 1648 con el siglo español o la alta edad moderna, que pues se relacionan bastante o es el mismo término. Prosigo con a principios del siglo VIII, esta monarquía agonizaba. ¿Qué quiero decir con esto? A causa de las incesantes luchas entre los miembros de la minoría dirigente. Uh, en esta época se, se complicaba mucho el hecho de que la monarquía y todo este tema de las guerras no apoyaba mucho a la monarquía, por eso es que estaban en agonía, o bueno, a eso se refiere. El derrumbamiento del reino vigoroso, que a pesar de la herencia romana, este se iba decayendo. La idea monarquista había sobrevivido a la gran catástrofe o pérdida de España. Esto quiere decir que España se había convertido de provincia imperial en una identidad histórica con personalidad propia e independencia, solo que la pérdida sufrida de 8 años tardó 8 siglos en poderse retomar. La invasión musulmana fue un tema que había derrocado el aparato político existente de la península y originó dos fenómenos de orden político dignos de tenerse presentes: el truncamiento del proceso de formación del feudalismo medieval español y el resurgimiento del particularismo ibérico. Claro que, como hemos visto, se mantuvieron esos regímenes de monarquía como en la Nueva España. Hola, ¿qué tal amigos? Me presento, yo soy Diego Yetzán Zamora Domínguez y vamos a hablar un poquito sobre la España, el español, en el cual en esta época pues se dieron muchos acontecimientos que marcaron a la vieja España. Uno de ellos fue la reconquista de la población fue una verdadera obra nacional del pueblo, sostenida con tenacidad durante los medievo europeos, lo cual ambas representan de los cristianos peninsulares. Fue muy importante para la existencia de los cristianos peninsulares. Eh, la reconquista pues marcó a ellos mismos. Para los cristianos peninsulares, la lucha contra el Islam no fue tomado así como un ámbito profesional o de otra forma, sino que pues ellos, al tener un enemigo claramente existente en esa época, tuvieron que dejar y apartarse de sus tareas y enfocarse en la lucha. Y pues aparte de que quedó marcado en la historia, no fue tomada esa guerra como como un ámbito profesional, no para que quedara marcado simplemente en la historia, sino para que aparte de eso fue por necesidades. Otro punto a destacar en esta época fue la caída del reino visigodo. El proceso formativo del pueblo español hacia el feudalismo que interrumpido, la cual generó un retraso en la historia.
un retraso en la historia por más de 3 siglos. Esto pues frenó claramente al reino. Continuamos, por favor. Otro punto a destacar en esta época fue la conquista de América, el cual fue un impulsor particular del poder central en términos sentados a la reconquista. El derrumbamiento de orden gótico despertó a la sociedad una nueva idea, ingenio y particularismo. Podemos decir que debido a ese acontecimiento, la sociedad pues se centralizó en otras nuevas ideas y sirvió como impulsor para, en lugar de retroceder, seguir avanzando. También en esta época la invasión musulmana también afectó a la historia económica española, narla y la hizo retroceder, el cual en la agricultura fue industrial, fue una industria viable. Por otra parte, para concluir por este punto, podemos decir que la reconquista española fue un excelente impulsor para poner a España como un conquistador, colonizador, evangelizador. La guerra de recuperación fueron las encargadas de formar a España con ambición y deseo de controlar y aprender de sus propios enemigos para seguir avanzando y no retroceder. Por mi parte fue todo. Continuamos. Gracias. Soy Antonio Torres Oliva y les presentaré sobre la reforma eclesiástica. Durante el tiempo el clero obtuvo hábitos de indisciplina y de inmoralidad e ignorancia, por lo que este periodo cayó en decadencia de valores culturales en esos tiempos. También la iglesia celebró concilios para combatir la inmoralidad y desterrar la ignorancia del clero. Pero sus esfuerzos... También podemos decir que la iglesia se componía de elementos humanos de diversa procedencia, los cuales eran hijos de reyes o de alta nobleza, los cuales educaban a los de su clase, mientras que también había unos de clase humilde en la sociedad, los que reflejaban a nivel cultural la mentalidad de su grupo proveniente, o sea, la gente de clase baja. Se puede decir que la relajación disciplinaria y la inmoralidad y la ignorancia del clero fue aplicable en un apartado que era el clero, pero una parte muy inferior, ya que en los altos rangos no se presentaba este mismo modo de disciplina o actitud. Aunque la reforma, muchos dicen que no tuvo una consecuencia o una consecuencia positiva, no podemos dejar de lado que fue un cambio que ayudó a esos tiempos. También esta se extendió hacia los franciscanos, los dominicos, benedictos, agustinos y jerónimos. O podemos decir que esta reforma no se puede dar terminada, ya que este problema requiere una lucha sin tregua, mientras que el hombre sea lo que es la España cristiana. Reanudó entonces sus comunicaciones con Francia, Italia y otros pueblos europeos. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Osvaldo y yo les voy a hablar sobre la educación española. El incremento de las universidades trajo como resultado la fundación de colegios grandes y mejores. De acuerdo con la promoción de la fundadora, muchos de ellos se distinguían por grandes privilegios que garantizaban bienes a los maestros y estudiantes. Estos facilitaban mucho el aprendizaje de cada alumno. Al lado de cada universidad habían escuelas fundadas por la realeza. En ese momento era Alfonso, donde enseñaban latín, árabe, matemáticas y ciencias naturales. En estas escuelas también se practicaban mucho las tradiciones de cada alumno. En esa escuela tenían una frase
Y la frase era, lo perfecto se exigía en el espíritu y en el cuerpo humano de los estudiantes. Mi nombre es Uriel Bonilla Galván y yo voy a seguir con el mismo tema y empezaré hablando sobre que al principio del siglo XVII Fernández de Narradete comentaba que había 32 universidades y esto provocaba que haya muchos estudiantes, pero ahora sí que con falta de formación. También dice que el mayor acontecimiento en la vida académica de la época fue sin duda alguna la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, efectuada por el cardenal Cisneros, donde el renacimiento de la antigüedad cristiana fue el ideal. Fue ampliamente compartido por sus hermanos de la orden franciscana y los Quiroga. Cisneros buscaba una cosa nueva, por lo que necesitaba que su ideal se hiciese realidad en un plantel nuevo y aparte. Alcalá, el derecho queda virtualmente excluido en el currículum, conservando solo un lugarcito para el canónico. Y la teología, había que explicarse en 3 grandes ramas de pensamiento. Esto es el tomismo, el escotismo y el nominalismo, en función del programa de estudio con el que Cisneros propina trazar el camino real. La Universidad de México nació como ahijada del Tormes de acuerdo con la disposición real cédula de fecha 21 de septiembre de 1551, que decía la Universidad de México se fundara con los privilegios y franquezas y libertades que así tiene el estudio y la Universidad de la ciudad Salamanca. La euforia de la vida universitaria española del siglo XVI acompañó un florecimiento nada despreciable de los centros de enseñanza secundaria, llamados estudios de artes o de gramática o de humanidades. Eran colegios sostenidos por órdenes religiosas, el clero secular o los municipios, según Fernández de Navarrete. Al principio del siglo XVII había en toda España más de 4.000 colegios de este tipo. Educación no era para los jóvenes, sino para aquella. Como hemos visto antes, uno de los mejores exponentes del nuevo concepto de la educación primaria fue Vives. Bueno, mi nombre es Valeria Hatsiri Gutiérrez y voy a dar unos datos importantes sobre la lectura. Bueno, en primer término, Salamantina era una de las pocas universidades de la época que admitían a mujeres en las aulas, concediéndoles grados académicos. Las monjas se encargaban de educar a las hijas de familias pudientes y de humildes. A estas no se les cobraba colegiatura, igual que en el caso de la enseñanza primaria masculina. La femenina empezó a ser mejor atendida en la segunda mitad del siglo XVII, gracias a la fundación de la Compañía de María. Vives escribió en defensa de la mujer que la mujer es un animal de razón como el hombre, ya que muchos pensaban mal de las mujeres instruidas y creían que las letras y las ciencias no servían para ellas. Además, Vives supo estimar el valor de la educación femenina y se preocupó por la misma. Otros puntos importantes es que la educación de la mujer, según Vives, consistía en enseñarle a hilar, coser, tejer, bordar, gobernar la cocina y la casa, terminando con el aprendizaje de la modestia, templanza, afabilidad y pudor. Así que podemos decir que las mujeres doctas, es decir, con un gran conocimiento, eran muy excepcionales en ese entonces. La tradición educativa escolar de España en el siglo XVI era de suma importancia, ya que era una época en la que se decía que no se podía llamarse caballero quien no fuese hombre de letras. Además, y por último, el auge político de España desde el reinado de los reyes católicos trajo una vigorosa aparición cultural al territorio y con ella trajo una alegría de la vida académica. Y esto sería todo por nuestra parte y estas serían nuestras referencias. Gracias.